Vamos a tener primero una célula 1, que va a recibir un estímulo, y esta célula 1 va a producir citoquinas. Más adelante vamos a ver cuál es el mecanismo por el cual se produce. Entonces, esta citoquina, que viene dada por los triángulos morados, se unen a un receptor de una célula 2 y va a generar un efecto biológico. ¿No? Básicamente, sus efectos biológicos son la diferenciación, proliferación y activación de la célula objetivo. ¿Sí? Generalmente estos van a ser macrófagos o linfocitos. Bien, ¿qué propiedades tienen estas células? Estas células tienen la propiedad de ser pleiotrópicas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una citoquina puede tener una función en varios tipos de células. Por ejemplo, en este caso vemos que la interleuquina 4 tiene la función de proliferar los linfocitos B, T y los mastocitos. Pero también tiene otras funciones, como las cuales redundantes, es decir, diferentes tipos de interleuquinas pueden tener la función de proliferar a los linfocitos B, como es el caso de las interleuquinas 2, 4 y 5. También son específicas, ¿no? Si bien la contraparte de ser redundante es ser específicas, la redundancia es una de sus principales características, por eso se resalta en este caso. También son sinérgicas, por ejemplo, en este ejemplo, vemos que la interleuquina 4 se suma a la función de la interleuquina 5 y por lo tanto va a aumentar la producción de inmunoglobulina E por parte de los linfocitos B. Y también pueden ser antagonistas, como el ejemplo de acá, vemos que la interleuquina 4 va a tener una función contraria con el interferón gamma, es decir, la interleuquina 4 va a estimular la regulación de la producción de las inmunoglobulinas C por parte de los linfocitos B, mientras que el interferón gamma lo inhibe. Otra característica de las propiedades, normalmente vamos a ver que las citoquinas, producidas principalmente por los macrófagos o los linfocitos T, van a estar estimuladas de forma constante. Si bien tienen la característica de no ser preformadas, es decir, están en la célula sin una señal de activación, van a estar constantemente siendo secretadas, pero a un nivel, digamos, vecino, ¿no? Paracrino, que quiere decir que una célula va a estimular a una célula vecina, pero a niveles bajos, ¿sí? Eso quiere decir que este linfocito B, que observamos aquí, bueno, ese linfocito B, ese linfocito que observamos aquí, va a liberar citoquinas que va a tener funciones en el mismo linfocito. Pero vamos a observar también que los linfocitos pueden también liberar citoquinas que van a producir un efecto en células, sean linfocitos o macrófagos vecinos. Otra característica de esos efectos, básicamente, de las citoquinas es ser endocrina, que cuando son liberadas de forma sistémica van a tener efecto en células lejanas. Eso es un recuadro que incluye las funciones de forma general de las citoquinas. Dentro de las citoquinas tenemos a los interferones, que como ya había dicho en exposiciones previas, tienen una función antiviral. También tenemos a las quimiosinas, que como ya vamos a ver, van a ser proteínas que tienen función en la movilidad o migración celular. Es decir, en breves palabras, yo tengo un tejido dañado, la producción de estas quimiosinas o estas proteínas van a hacer que mis células, diferentes tipos de células inmunes, migren hacia ese tejido dañado, mediante mecanismos que ya más adelante voy a mencionar. También tenemos el factor de necrosis tumoral, que básicamente va a tener como función regular las respuestas inflamatorias o inmunes, ¿no? Las interleuquinas, que son la mayoría de citoquinas, van a tener gran variedad de acciones en función del tipo de interleuquina y del tipo celular.
que tenga el receptor, ¿verdad? Entonces, también tenemos hematopoietinas. Como su mismo nombre dice, va a estimular la proliferación celular y diferenciación de estas células madre. Y por último tenemos a los factores de crecimiento transformante beta, que básicamente va a tener la función de regular las células del sistema inmune, es decir, va a tener una función de inmunomodulación. Bien, entonces vamos a tener diferentes tipos de clasificaciones. En diferentes bibliografías ustedes van a observar que las clasificaciones pueden darse por el receptor al cual se une la citoquina, por el tipo de función de citoquina, etc. Entonces, ese tipo de clasificación que tenemos aquí es en función a la actividad que tenga. Tal es así que, por ejemplo, por hematopoiesis, las citoquinas que tengan la función de hematopoiesis, tenemos la interleuquina 3, la interleuquina 7, que básicamente va a estimular a que estas células hematopoiéticas se transformen en linfocitos. Tenemos también al factor estimulante de colonias. Tenemos el factor estimulante de colonias de granulocitos, tenemos el factor estimulante de colonias de monocitos y granulocitos, tenemos la eritropoietina. En la inmunidad innata tenemos a la interleuquina 1, 6 y 8, y el factor de necrosis tumoral alfa, que son las principales, que básicamente van a ser parte de la inmunidad innata. En la inflamación vamos a tener principalmente la interleuquina 6, pero también a la interleuquina 1, y en la inmunidad adquirida es bien importante saber este concepto que es plasticidad de linfocitos T. La plasticidad de linfocitos T, como plasticidad de cualquier otra célula, básicamente viene dada porque una célula puede estar en diferentes estados. Es decir, un mismo linfocito T puede estar en un estado inflamatorio y después progresar a un estado antiinflamatorio, ¿no? Un linfocito T puede ser primero un linfocito alérgico y después puede ser un linfocito que genere defensas contra bacterias o diferentes microorganismos. Entonces, esta plasticidad es una de las características de los linfocitos T helper, es decir, los linfocitos TCD4. Entonces, vamos a ver que los linfocitos T helper 1, los linfocitos T helper 2, los linfocitos T helper 3, 17, entre otros, y los T reguladores, que son diferentes estados de un mismo linfocito TCD4, y por lo tanto van a ser estimuladas por diferentes citoquinas, y van a producir diferentes citoquinas, porque a pesar de ser mismo CD4, tienen diferentes funciones por estar en diferentes estados. Tal es así que la TH1, el linfocito TH1, tiene como principal citoquina la interleuquina 2, la interleuquina 12, interferón gamma, el factor de necrosis tumoral beta. El TH2 tiene como principal interleuquina las 4, 5 y 13. TH3 tiene como principal interleuquina el factor de crecimiento transformante beta y los T reguladores la interleuquina 10. Entonces, esto es otro cuadro que básicamente va a graficar la importancia de las interleuquinas para que este CD4, que ya al cual ya se le ha presentado el antígeno por parte de la célula dendrítica, del macrófago o cualquier otra célula presentadora de antígeno, pueda migrar a un estado TH1, TH2, TH17, T reguladores, y este estado básicamente va a depender de dos cosas: del antígeno, el antígeno presentado o el péptido antigénico presentado, y también de las interleuquinas liberadas en ese microambiente, ¿no? Entonces vamos a observar también aquí que estos linfocitos van a liberar diferentes tipos de citoquinas. Como vemos aquí, el TH1 va a liberar interferón gamma, el TH2 interleuquina 4, el TH17 interleuquina 21, y a su vez estos van a liberar más citoquinas y van a tener diferentes tipos de acciones, ¿no?
Importante mencionar aquí que los TH1 básicamente van a ser linfocitos preparados contra las defensas de las infecciones, ¿sí? Los TH2 básicamente van a predominar en pacientes alérgicos y en pacientes con infecciones parasitarias. Y los TH17 van a estar en aumento en pacientes con infecciones básicamente por hongos o autoinmunes. Otro grupo importante también aquí es los T reguladores. Básicamente los T reguladores, y más adelante vamos a mencionarlo, los T reguladores tienen la función de protegernos contra los linfocitos T autorreactivos, es decir, linfocitos que reaccionen con antígenos propios. Es por eso que es uno de los encargados de protegernos contra la autoinmunidad. Bien, como les mencioné, la clasificación va a ser diversa en función al tipo de bibliografía que ustedes tomen, porque pueden tomar las familias por el tipo de receptor que tengan, por el tipo, básicamente por el tipo de estructura de citoquina, o por otro tipo, ¿no?, de concepto. Por ejemplo, la función. Entonces, en el tipo 1 tenemos la interleuquina 1, 18 y 33. En el tipo 2 tenemos la interleuquina 10, que también en algunas bibliografías, como menciona aquí, está tomada en cuenta en la familia de interferones. Tenemos también el tipo 3, en donde vamos a observar el grupo de factores de necrosis tumoral, la linfotoxina, entre otros. El grupo 4 tenemos la familia del interferón. El grupo 5 tenemos la familia de la interleuquina 2, 3, 4, 5, 6. Bien, esos son conceptos bien importantes que tenemos que tomar en cuenta. La diferencia entre una interleuquina, entre una quimiosina y un SOX. Los tres son tipos de citoquinas, pero tienen funciones diferentes. Tal es así que la interleuquina son moléculas producidas por el sistema inmunitario con efectos sobre las células del mismo sistema. Bien, estas interleuquinas inicialmente se iban a llamar, cuando fueron recién descubiertas, linfocinas, porque se creía que solamente eran producidas por los linfocitos. Después se descubrió que no eran solo por los linfocitos, sino también por otro tipo de células como los macrófagos, y se les llamó interleuquinas. Inter porque tienen la función de comunicación intercelular, y leuquinas por leucocitos, tales así como los macrófagos y los linfocitos. Pero ahora se sabe que estas interleuquinas también pueden ser producidas por otro tipo de células no inmunes, como había mencionado, las células epiteliales. Entonces, son moléculas producidas por el sistema inmunitario, pero también vale la acotación por células que no sean del sistema inmunitario, con efecto sobre el sistema inmune. Eso sí es importante. Las quimiosinas básicamente son moléculas especializadas que van a atraer a las células del sistema inmune. ¿Esto cómo se llama? Se llama quimiotaxis, bajo mecanismos que más adelante vamos a mencionar, pero básicamente eso es importante que quede, que las quimiosinas atraen a otras células, básicamente el sistema inmune, como macrófagos y linfocitos. Y los SOX, básicamente, como ya habíamos mencionado en la exposición pasada, si bien el sistema del complemento tiene sus regulaciones, como había mencionado en la previa clase, las interleuquinas también tienen su regulación. ¿Por qué? Porque no se puede, digamos, generar interleuquinas proinflamatorias siempre. Entonces, esto viene dado por el SOX, que son proteínas contrarreguladoras involucradas en el control de la respuesta inflamatoria a través de las varias vías de señalización que incluyen las moléculas JAK-STAT, que son, digamos, las más conocidas, ¿no? Entonces, los receptores de estas interleuquinas, vamos a observar que tenemos los receptores para la interleuquina 3, 5, el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, los receptores que tienen la cadena gamma. Eso es bien importante. Este receptor que tiene cadena gamma es bastante conocido. Más adelante vamos a hablar un poquito más de este por su importancia en diferentes patologías. ¿Y quiénes
se unen a este tipo de receptores, la interleuquina 2, 4, 7, 9 y 15. Después tenemos el otro tipo de receptor, que es el receptor para los interferones, interleuquina 10 e interleuquina 13, y finalmente los receptores de las quimiosinas, que como vemos tienen una estructura muy diferente a los tres tipos de receptores previos. Este tipo de receptores tienen 7 dominios transmembranarios, como vemos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que pasan a través de la membrana para poder unirse a las quimiosinas. Bien, este es un tipo de clasificación de las citoquinas, como bien mencioné, en función a su receptor. Por ejemplo, los que tienen el receptor una cadena beta, ¿no? Son esas citoquinas, el que tiene una cadena gamma, otro tipo de citoquinas ya mencionadas, las familias que se unen a la glicoproteína 130, otro tipo de quimiosinas, ¿no? La superfamilia de los interferones y tenemos la superfamilia de las interleuquinas hematopoyéticas, como ya había mencionado, ¿no? Bien, vamos a ver entonces primero las interleuquinas. Dentro de las interleuquinas tenemos a la interleuquina 1, que es básicamente, digamos, una de las interleuquinas proinflamatorias más importantes, ¿no? Por ello también es conocida como el factor activador de los linfocitos, ¿no? O pirógeno endógeno, sabiendo que los pirógenos exógenos son los lipopolisacáridos, etcétera, ¿no? Tiene dos subclases, la alfa y la beta. Bien, y como habíamos mencionado en la exposición pasada, depende del inflamosoma, ¿no? Tal es así que hay como lo había mencionado, el inflamosoma era un complejo enzimático que va a degradar la prointerleuquina 1 a interleuquina 1. Entonces, básicamente, esta interleuquina 1 tiene como funciones principales producir fiebre mediante la estimulación del hipotálamo anterior, ¿no? Producir básicamente un estímulo en el hígado y en los linfocitos T para proteínas de fase aguda, por ejemplo, la proteína A, la proteína P, el fibrinógeno, la proteína C reactiva, el albúmina, ¿no? También estimula el aumento de defensinas, que es muy importante en la inmunidad innata, ¿no? Como primera línea. Y también estimular la producción de anticuerpos por parte de los linfocitos B. Entonces, como había mencionado, es básica esa interleuquina para la parte inflamatoria. Entonces, como sabemos, hay muchos tipos de patologías que tienen una base inflamatoria y por eso están generando diferentes tipos de tratamientos. Uno de ellos son los anticuerpos, los biológicos, ¿no? Básicamente tenemos aquí el anakinra, que es un inhibidor competitivo de la interleuquina 1 beta, que se une pues a su receptor y no permite que la interleuquina llegue a estimular a esta célula, ¿no? La interleuquina 2 es una de las interleuquinas más importantes en la inmunidad adaptativa. Es muy, muy importante para los linfocitos T reguladores. Como ya les había mencionado, los linfocitos T reguladores van a, de cierta manera, disminuir el porcentaje de probabilidad para una enfermedad autoinmune, ¿no? Entonces, la interleuquina 2 lo que va a hacer básicamente es regular la generación, maduración, activación y sobrevivencia de los linfocitos T reguladores. Y va a ser producida por los linfocitos T activados. Y va a haber un feedback positivo, ¿no? Por parte de los linfocitos T, de tal manera que un linfocito T activado va a producir interleuquina 2 para seguir sobreviviendo. Entonces, produce interleuquina 2 y esta interleuquina 2 se une al receptor de este mismo linfocito y sigue sobreviviendo. Pero también va a estimular a otros linfocitos T reguladores, a la transformación de monocitos en macrófagos, la activación de natural killer y a la proliferación de los CD4 y CD8.
Por ejemplo, eso es un ejemplo de cómo los receptores son importantes para para la función de la interleuquina. En este caso, vamos a observar un receptor de interleuquina 2 íntegro, que tiene 3 cadenas, la cadena alfa, la cadena beta y la cadena gamma. Entonces, esta cadena gamma es compartida con otro tipo de interleuquinas, tales como la interleuquina 2, 4, 7, 9, 15 y 21. Una mutación a este nivel o algún paciente que no tenga este tipo de receptores, como tenemos varios pacientes pediátricos, se genera una inmunodeficiencia de linfocitos T. Es decir, esos linfocitos T ya no van a proliferar, ya no van a madurar y ya no se van a producir linfocitos T reguladores. Y por lo tanto, ya no van a tener defensas adaptativas, ¿no? Se dice que estas inmunodeficiencias combinadas severas son una urgencia pediátrica cuando son diagnosticadas. Bien, estas dos interleuquinas son bastante importantes porque son conocidas como hematopoietinas, ¿no? Entonces tenemos por un lado la interleuquina 3, que lo que hace básicamente es estimular la hematopoiesis, ¿no? Como su mismo nombre dice. Pero la interleuquina 7, ¿no? También llamada linfopoietina, va a estimular la producción y maduración de los linfocitos. Más en este otro gráfico. Bien, entonces, aquí vamos a observar, en este lado, cómo la célula hematopoiética, la célula madre hematopoiética, va a progresar, va a transformarse en linfocitos B y en linfocitos T. Entonces, es importante que esta interleuquina 7 estimule los receptores de estos linfocitos para que estos maduren. Entonces, vamos a observar este gráfico en medio. Los linfocitos en plena maduración van a producir receptores, van a tener en su superficie receptores de interleuquina 7, ¿no? Como observamos acá, receptores de interleuquina 7. Entonces, ya en un estado pre-pro-B, van a tener este receptor y esta interleuquina que va a estar pues en la circulación se va a unir a este receptor y por lo tanto este linfocito va a seguir con su maduración. Pero ¿qué pasa si esta interleuquina 7, digamos, no se enfrenta o no se une a este receptor? Este linfocito B no va a poder continuar con su maduración y por lo tanto no va a permitir que hayan suficientes linfocitos B a nivel periférico maduros. Por otro lado, a nivel de los linfocitos T, vamos a observar que la interleuquina 7 va a estimular la diferenciación tímica de los linfocitos T y la diferenciación extratímica. Y por lo tanto, va a aumentar el número de células T a nivel periférico. Pero no solamente queda allí, no es que haya número de linfocitos T, sino que también va a estimular la expansión clonal de estos linfocitos T a nivel periférico. Entonces, es muy importante la interleuquina 7 para la maduración, proliferación y expansión de estas células. Bien, la interleuquina 4 básicamente va a tener una función en las enfermedades alérgicas, junto con la interleuquina 3, la interleuquina 4, la interleuquina 5 y la 13, van a ser básicamente van a ser encontradas en un paciente alérgico. Entonces, tal así que el mismo linfocito TH2, que es el linfocito del estado alérgico, va a estimular este tipo de interleuquinas, interleuquina 4, y esta va a hacer un feedback con estos linfocitos T y va a estimular también la diferenciación en este estado TH2. Y nuevamente va a estimular la interleuquina 3, 4, 5, 7. Entonces, es conocida también como factor de proliferación de linfocitos B. ¿Por qué? Porque va a estimular la presentación del antígeno o estimular el aumento de HLA2 en la superficie celular del linfocito B. Va a estimular también la producción de inmunoglobulina E, como sabemos, la inmunoglobulina de la hipersensibilidad tipo 1.
¿no? Y va a inhibir esta otra contraparte que es el TH2, ¿no? Que es el estado de defensas contra los microorganismos. La interleuquina 5 es básicamente, vamos a encontrarla aumentada en las eosinofilias. ¿Por qué? Porque es el principal factor responsable del crecimiento y diferenciación de los eosinófilos, pero también en los pacientes alérgicos y en los pacientes que tienen algún tipo de infección parasitaria. Entonces, tal es así que otra vez este linfocito TH2, linfocito de la alergia, por así decirlo, los mastocitos, que son células de la inmunidad innata importantes en el estado alérgico, y los macrófagos van a estimular esta interleuquina 5. Y esta va a generar una maduración de los eosinófilos, una mayor producción de inmunoglobulina M y A por los linfocitos B, y también un aumento de receptores de interleuquina 2, ¿no? Para que se diferencien en linfocitos citotóxicos. La interleuquina 6 es una de las interleuquinas más importantes en la inflamación. Es la principal citoquina inductora de la producción de las proteínas de fase aguda de la inflamación y la principal citoquina pirógena, ¿no? Vamos a observar aquí que va a ser estimulada por los linfocitos TH2, por los fibroblastos, por las células dendríticas, y esta va a generar principalmente fiebre. Diferenciación en los linfocitos TH17 y TH22. También va a estimular la producción de proteínas inflamatorias por parte del hígado y también una maduración de los linfocitos B hacia una célula plasmática, es decir, secreción de inmunoglobulinas. Entonces, la interleuquina 6, por ser una interleuquina importante en la inflamación, va a ser un target importante en aquellas enfermedades que tengan como base este proceso inflamatorio, tales así como el tocilizumab, ¿no? Que es un anticuerpo monoclonal humanizado que se une y por lo tanto va a unirse y va a finalizar con su acción de la interleuquina 6, tanto que está tanto circulatoria y la que está unida a su receptor. En el caso de la interleuquina 8, esta interleuquina es mitad interleuquina y mitad quimiosina, como más adelante vamos a ver. Entonces, esta interleuquina básicamente va a atraer a los polimorfonucleares, expresar las integrinas, pero también tiene una función angiogénica. Y es importante en el proceso inflamatorio. La interleuquina 9 básicamente va a ser regulatoria de los genes que codifican las proteasas, es decir, va a estimular la producción de granzimas. ¿Y qué son las granzimas? Son las proteasas que van a ser importantes en la función de los natural killer y otros citotóxicos. La interleuquina 10. Esta interleuquina es el factor inhibidor más importante de la síntesis de citoquinas proinflamatorias. Es decir, por así decirla, es la citoquina antiinflamatoria. Tal es así que, como vemos en este gráfico, inhibe el estado del linfocito TH1 y por lo tanto va a inhibir la producción de interferón gamma, factor de necrosis tumoral beta, interleuquina 2, que son las citoquinas inflamatorias. Va también a inhibir el estado inflamatorio de los macrófagos y va a inhibir el estado TH2 y con ello va a inhibir la expresión del HLA para la presentación del antígeno, ¿no? Tiene también funciones de tolerancia inmunológica, como mencioné aquí, ¿no? La interleuquina 11 básicamente es una interleuquina que estimula los megagliocitos en el estado inflamatorio para que se produzcan más plaquetas, ¿no? Es una de las vías por las cuales las plaquetas aumentan en un paciente con algún tipo de infección, de sepsis, etc., ¿no? La interleuquina 12, bueno, es una interleuquina también muy importante. Esta interleuquina 12 básicamente va a estimular a los linfocitos gamma delta.
natural killer, citotóxicos y los linfocitos Th1 para la producción de interferón gamma. Y como sabemos, este interferón gamma va a tener actividad microbicida y citolítica. Finalmente, la interleuquina 17, se ha visto que no es una sola interleuquina, sino es una familia de interleuquina 17, aproximadamente de 6 citoquinas, de las cuales las más conocidas es la interleuquina 17A, la interleuquina 17F, que va a ser producida por los linfocitos Th17 o T helper 17, y estas van a estimular a los polimorfonucleares y otras citoquinas para que se dé el proceso de inflamación, ¿no? Y las mucosas para que hayan péptidos antimicrobianos. Bien, entonces este cuadrito ya lo habíamos visto. Entonces también tenemos a los factores de necrosis tumoral. Entonces, como sabemos, el factor de necrosis tumoral se llamaba así porque la primera acción que se le encontró fue que generaba lisis en las células cancerígenas, ¿no? Entonces, pero se ha visto que actualmente tiene muchas otras funciones. Entonces, vamos a observar que también se llama caquetina. ¿Por qué? Porque es una interleuquina que va a ser la encargada de la lipólisis en los pacientes con infecciones crónicas o con cáncer. Entonces, en aquellos pacientes que están un poco, que van adelgazando progresivamente, el factor de necrosis tumoral es el encargado de esta baja de peso, básicamente. Los inductores más potentes para su producción por parte de los macrófagos son los lipopolisacáridos y los elementos de las membranas bacterianas. Ahora va a tener dos tipos de receptores, el receptor tipo 1 y el receptor tipo 2. En función a este va a tener su actividad. Por ejemplo, en el receptor 1 va a tener como función apoptosis de algunas células, lisis de células tumorales y necrosis hemorrágica en tumores. Esa es la función que se le conocía antiguamente, ¿no? La lisis de células tumorales, la necrosis hemorrágica, la apoptosis, etc. Pero también se ha visto que uniéndose al receptor tipo 2 va a inducir la proliferación de los linfocitos T. Y por lo tanto va a ser digamos, un intercomunicador de la inmunidad innata con la inmunidad adaptativa. Un dato interesante es que en el caso de pacientes con malaria por Plasmodium falciparum, se observan diferentes tipos de sintomatología, digamos, mayor, por así decirlo, que con otros tipos de Plasmodium. Y básicamente es porque el Plasmodium falciparum va a estimular el factor de necrosis tumoral. Entonces, básicamente lo que vamos a observar aquí es que va a estimular a los polimorfonucleares para el reclutamiento y también para la capacidad microbicida. Va a estimular la apoptosis de las células tumorales y la expresión del HLA tipo 1 y tipo 2, así como aumentar la expresión de quimiosinas, ¿no? También la presentación del antígeno, tanto así como la expresión del HLA tipo 1 y tipo 2, y la presentación del antígeno va a estimular las proteínas de fase aguda de inflamación, también es uno de los pirógenos importantes, la caquexia en pacientes con enfermedades crónicas o cáncer, ¿no? Y si se produce en exceso, va a generar un síndrome séptico, supresión de la inmunidad adquirida. Los interferones, bueno, es un tema bastante interesante. Se dice que en 1975 Isaac y Leidemann básicamente encontraron que en una célula, cuando se enfrenta a un virus, producía una proteína que interfería básicamente con la replicación viral. Entonces, se pensó llamarle así, interferón, pero ahora se ven básicamente otro tipo de funciones con esta proteína. Para su mejor, digamos, comprensión, se han dividido en tipo 1 y tipo 2. Los receptores tipo 1 tienen mayor poder antiviral. Tal es así que cuando hay un virus, todas las células del organismo son capaces de producir interferón tipo 1, es decir, alfa
o beta. Hay otros tipos de interferones tipo 1, ¿no? Como K, entre otros, pero los más estudiados son los alfa y los beta. Entonces, esos interferones básicamente lo que hacen es estimular a los natural killer, que como saben son las células más importantes de la inmunidad innata, que van a tener función antiviral y por lo tanto van a destruir por su citotoxicidad a las células infectadas con los virus. Pero también estimulan a todas las células para que generen producción de proteínas antivirales. Entonces, los interferones de tipo 1 van a tener dos tipos de funciones. Van a tener los tipos de funciones de inmunidad innata y van a tener los tipos de funciones de inmunidad adaptativa. Los tipos de funciones de inmunidad innata básicamente van a ser interferencia mediante dos vías de enzimas de la replicación viral dentro de la célula. Y también estimular a los natural killer, que van a ser, digamos, de forma lejana, digamos, van a llegar y van a destruir estas células. Pero en la inmunidad adaptativa van a secuestrar, por así decirle, a los linfocitos vírgenes hacia los ganglios linfáticos. Nosotros sabemos que la linfa, con ella, lleva muchos antígenos o péptidos antigénicos al ganglio linfático para poder ser presentados a los linfocitos B y, por lo tanto, generar anticuerpos. Entonces, los interferones van a secuestrar estos linfocitos vírgenes al ganglio linfático para aumentar, digamos, la demanda de estos linfocitos y se le presente mayor tipo de antígenos. Pero también van a aumentar la expresión del HLA, es decir, van a aumentar la presentación de antígenos, es decir, aumentan la oferta con el aumento de la presentación del péptido antigénico y también aumenta la demanda, es decir, aumentan los linfocitos T vírgenes que pueden susceptibles a que se les presente el antígeno y por lo tanto proliferen de forma clonal. Entonces, la respuesta antivírica de estos van a ser efectos inmunomoduladores amplios. Va a fomentar la expresión del complejo mayor histocompatibilidad. Eso es bien importante, ¿no? Básicamente, este efecto inmunomodulador va a ser, digamos, necesitado en el caso de los interferones pegilados recombinantes, cuando son usados en los pacientes con múltiples enfermedades autoinmunes, ¿no? También tenemos la actividad de los macrófagos, activación y supervivencia de los linfocitos. Más adelante vamos a ver cómo el interferón estimula el macrófago para que mediante sus enzimas proteolíticas degrade este antígeno que ha fagocitado. También tiene una función antiproliferativo y alteración del citoesqueleto. El tipo 2, o también llamado interferón gamma, que es el único interferón que está en los seres humanos, va básicamente ya no a ser estimulado o producido por cualquier tipo de células o por casi todas las células, como el interferón tipo 1, sino que va a ser producido principalmente por los linfocitos TH1. De tal manera que tiene como funciones activar a los macrófagos para que destruyan a los microorganismos fagocitados, van también a inducir dentro de estos macrófagos o fagocitos los radicales de oxígeno y los radicales de nitrógenos necesarios para degradar estos microorganismos. También van a tener un papel importante en la expresión de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Es bien importante este estímulo porque vamos a observar que cuando se aumenta el interferón gamma, podemos aumentar también la presentación de antígenos y por lo tanto vamos a observar una mayor predisposición a enfermedades específicas, ¿no? Bueno, eso es otro tema. También frena la producción de inmunoglobulina 1, 3, del subtipo G, la inmunoglobulina E.
e inducen a los TH1. Entonces es un feedback, ¿no? Entre los TH1 e interferón gamma. El TH1 produce interferón gamma y este va a estimular a la producción de linfocitos TH1 y va a inhibir al estado alérgico como es el linfocito TH2 y linfocito TH17. Entonces, eso también es un target interesante con respecto a las enfermedades antialérgicas, como un probable efecto antialérgico, ¿no? Bien. Entonces, aquí vamos a observar cómo ya el interferón gamma se une al receptor del macrófago junto con el factor de necrosis tumoral alfa y también la interleuquina 1 se unen al macrófago y este macrófago puede generar sus reactivos intermediarios de nitrógeno, ¿no? Y formar el anión superóxido peroxidantito, que finalmente es la vía del nitrógeno del macrófago. El factor estimulante de colonias es un factor bastante interesante. ¿Por qué? Porque es una citoquina hematopoyética que básicamente en la médula ósea va a tener una función, así como la interleuquina 7 va a estimular al linaje de linfocitos B y al linaje de los linfocitos T, los factores estimulantes de colonias van a estimular la producción y transformación en células mieloides maduras y también tanto de granulocitos como de macrófagos. Entonces es bien interesante las citoquinas porque tienen, digamos, muchos targets. Las quimiosinas. Las quimiosinas son citoquinas bastante interesantes. ¿Por qué? Porque tienen un papel vital, como ya había mencionado, en la migración celular a través de las vénulas de la sangre hacia los tejidos. Es decir, básicamente, la célula inmune o inmunitaria va a tener un receptor para quimiosinas. Y las quimiosinas van a ser citoquinas solubles liberadas. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a formar, cuando tenemos un tejido dañado, se va a formar un gradiente de quimiosinas. Entonces, se van a liberar diferentes tipos de quimiosinas, tal es así que cuando el macrófago o el linfocito detecte el ligando de su receptor, va a movilizarse hacia ese ligando. ¿Sí? Entonces, estos receptores son importantes, acotar que pertenecen a la familia de los receptores acoplados de la proteína G y van a generar, una vez que se unan a su ligando, cascadas de señales de calcio. Y van a activar a las integrinas. Que, bueno, eso ya es otro tema, pero son proteínas que van a permitir la unión intercelular, ¿no? Y también a la polimerización de actina. ¿Esto qué va a permitirle a la célula? Le va a permitir que genere pseudópodos. Y mediante estos pseudópodos va a ser más fácil la migración de las células hacia el tejido dañado. Todo este proceso se llama quimiotaxis. Entonces, en esta imagen vamos a observar una célula con su receptor y un gradiente de citoquinas. Entonces, en el lado derecho va a haber muchas quimiosinas, y en el lado izquierdo va a haber una quimiosina. Entonces, esta célula con los pseudópodos ya formados, una vez que se une una quimiosina, va a ir a unirse con estas quimiosinas y por lo tanto se va a movilizar, ¿no? También se unen las integrinas que van a, como se observa en el lado inferior, van a permitir que se unan de manera firme, una adherencia de manera firme con las células del tejido endotelial, ¿no? De los vasos, y por lo tanto migrar de forma más firme hacia el tejido dañado. Bien, ¿cuántas quimiosinas son? Aproximadamente hasta ahora, digo hasta ahora porque en realidad constantemente se están encontrando citoquinas, así como tipos de linfocitos T helper. Actualmente se encuentran 47 quimiosinas conocidas y 19 tipos de receptores. Eso quiere decir que un receptor se puede unir a varias
quimiosinas, ¿no? Entonces, se van a clasificar igual que las citoquinas, hay muchos tipos de clasificaciones de las quimiosinas. El que me parece más interesante es quimiosinas inflamatorias y quimiosinas homeostáticas. Pero también hay otro tipo de clasificación como quimiosinas angiogénicas y angiostáticas. Como su mismo nombre dice, bueno, las angiogénicas van a estimular la producción de vasos sanguíneos y las otras, pues no. En el caso de esta clasificación inflamatorias, vamos a observar que van a ser las quimiosinas inflamatorias aquellas que van a ser producidas cuando un tejido libera citoquinas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral y funcionan reclutando leucocitos. Mientras que las homeostáticas son expresadas constitutivamente y juegan un papel crucial en la migración, pero de linfocitos para el desarrollo de estos. Entonces, vamos a observar que, por un lado, yo tengo un tejido dañado y quiero que ciertas células del sistema inmune vayan hacia ese tejido dañado, y por otro lado tengo quimiosinas que van a estimular la migración de linfocitos no maduros hacia los órganos linfoides, para que generen este tipo de maduración, proliferación y diferenciación. Entonces, aquí, este es un ejemplo bien interesante en el cual tenemos que solo los linfocitos Th1 expresan este receptor. Como les dije, las células presentan el receptor y las quimiosinas están circulando. Entonces, solo los linfocitos Th1 van a presentar el receptor 3 de las quimiosinas. Este receptor es el receptor de la quimiosina 10. Entonces, así se llama, receptor 3 de las quimiosinas, es el receptor para la quimiosina 10. Así se lee básicamente. Entonces, esas células que vamos a observar son los Th1. Van a estar en un estado bajo de esta quimiosina, que es la quimiosina 10. Pero cuando en otra parte del sistema hay un gran gradiente de quimiosina 10, estos van a migrar de un gradiente bajo a un gradiente alto. Entonces, gracias a este sistema de migración es que las células se mueven, porque vemos que otro tipo de sistemas son sistemas inmóviles que básicamente tienen sus funciones en su mismo sitio, pero el sistema inmunitario es un sistema que se mueve, digamos, por todo el cuerpo, gracias a este tipo de proteínas y otros como también hemos mencionado, que son las integrinas, adhesinas, entre otras. Entonces, como había mencionado, las citoquinas tienen mecanismos de regulación. No son citoquinas que son liberadas de manera, de forma liberal, ¿no? Primero, el primer mecanismo es que su producción es transitoria, ¿no? En respuesta a un antígeno o un estímulo inflamatorio potente. Es decir, solo se produce por un tiempo específico y después se deja de producir. Su corta vida media en fluidos y compartimentos extracelulares y que el perfil restringido de expresión de receptores de superficie de células activadas y no activadas. Entonces hay un perfil restringido de estos. Y también hemos visto que las otras citoquinas reguladoras son las SOCs, ¿no? Que son los supresores de citoquinas. De forma sencilla, lo que hacen los SOCs es, bueno, primero tenemos que ver cómo actúa la citoquina. La citoquina se une a su receptor, esta bolita amarilla, se une a este receptor, que ese tipo de receptor se llama JAK-STAT, entre otros que existen. Entonces, este JAK-STAT, tenemos aquí el receptor, tenemos estos cuadraditos verdes que se llaman las proteínas JAK o Janus quinasa. Cuando se activan o se fosforilan, estas JAK quinasa, se van a unir las STAT a cada lado. Se unen las STAT y esas STAT se dimerizan, es decir, se unen y van a entrar como factor de transcripción que ya había mencionado en la clase anterior, entran al núcleo y van a producir la expresión de ciertos genes X. ¿Qué pasa cuando hay los SOCs? Los SOCs básicamente se van a unir a estas proteínas que se llaman JAK, se van a unir
se pueden unir al receptor, se pueden unir también de forma competitiva al receptor y no permitir que el STAT se una a este, pero también puede estimular la producción de ubiquitinasa o ubiquitina ligasa, llamada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta ubiquitina ligasa? Sabemos que es un marcador para proteólisis, quiere decir, se une a una proteína para llevarla a un proteasoma, que es el que degrada las proteínas, y por lo tanto se degraden las proteínas de señalización. Esa es otra vía, ¿no? Pero también, digamos que se puede unir se puede unir al material genético, ¿no? En diferentes sitios, de forma sencilla. Entonces, otro punto importante es que una vez que se produzcan las citoquinas, la misma célula produce estos OX, ¿no? De tal manera que esta misma célula se contrarregula. Y básicamente, ya para terminar, esto es un resumen, ¿no? Bueno, es un resumen de lo que son las citoquinas, se puede agrandar, pero bueno. Hay citoquinas proinflamatorias, como había mencionado, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, las quimiosinas, incluida la interleuquina 8, que como había dicho es una quimiosina a la vez, los interferones tipo 1 y la interleuquina 6. Básicamente, como observamos, los targets van a ser muchos tipos de célula. En el caso de la interleuquina 1, básicamente va a ser secretada por los macrófagos, ¿no? Porque estos van a tener el inflamosoma en su interior y por lo tanto van a poder degradarle la prointerleuquina 1. Y su target van a ser las células endoteliales, las células hepáticas y el hipotálamo para generar, pues, para activarse como mecanismo pirógeno, ¿no? Tenemos también la interleuquina 6, que va a ser liberada por los macrófagos, las células T, y van a tener su target en el hígado para poder liberar otro tipo de proteínas de fase aguda y las células B. Los factores de crecimiento, ya habíamos hablado de las hematopoietinas como son la interleuquina 7, habíamos hablado de la interleuquina 2 que hace un feedback con los linfocitos T para su producción, proliferación, supervivencia. Los que son estimulados por los TH1, que son el interferón gamma, que básicamente va a ser también un feedback con estos, son producidos por ellos y estimula la diferenciación de los CD4 en TH1. Y también la interleuquina 12, que va a ser producido por los macrófagos, pero va a estimular la producción de los TH1. Así como el estado alérgico, que va a producir la interleuquina 4, 5, entre otras como la 13. El estado, más que todo, de defensa contra hongos, vamos a observar las interleuquinas 23, 17. Y en el estado regulatorio o inhibitorio, que vamos a observar la interleuquina 10, básicamente. Y eso es todo.